Bien, segundo fragmento de la clase, primera clase subida, había quedado en explicar un poco el funcionamiento del mercado, que como dije vamos a seguramente profundizar en la clase específica, la bolilla específica de mercado, pero eh, estaba diciendo como un ejemplo qué pasaba si en el negocio, un negocio de nuestro barrio, supónganse en la esquina de la casa de ustedes, eh, la gente no entra a comprar, por la razón que sea, porque el negocio puede que no sea limpio, porque los productos no están bien presentados, porque no es lo que la gente quiere comprar, por la razón que sea. ¿Ustedes qué dirían de por qué ese negocio no funciona? No sé qué dirán, pero alguno puede llegar a pensar que es culpa del propio comerciante por no ofrecer lo que la gente quiere comprar. De alguna forma el gobierno le da a las personas libertad económica que proponen economía política para hacer lo que ellos quieren, para vender lo que ellos quieren, y digamos, en un plano, digamos, superior, lo que uno ve es que el gobierno toma distancia respecto a las decisiones de esa persona. Eh, el discurso de la época, de 1800, 1900, planteaba que el gobierno debía, en todo caso, hacer esta operación y desentenderse de la actividad económica, dejarla en manos de las personas y que finalmente si la gente le iba mal, le iba bien, quebraba o no, tenía más que ver con la supervivencia del más apto. Vamos a hablar de esto cuando hablemos de Adam Smith. Otro ejemplo un poco me parece más profundo. Para ver el funcionamiento de estas técnicas de gobierno eh, y cómo interactúan. Supónganse que en un pueblo determinado de Europa la cosecha de trigo había sido mala, alcanzaba para todo el año. ¿Qué pasa frente a la escasez? ¿Qué es el comportamiento habitual frente a la escasez? Ustedes deberían ya pensar, incorporar en esta primera clase que frente a la escasez el efecto natural es la suba del precio. El productor que ve mayor demanda de su producción, no sé, tiene escasos tomates para vender y mucha gente que los quiere comprar, naturalmente lo que sucede es que el precio sube. No es una cuestión del comerciante malo en particular, es una casi regla de funcionamiento económico. Para frente a una escasez, decíamos, de trigo, el rey tiene opciones, conjunto de técnicas de gobierno que podemos representarlas como asesores expertos. El rey tiene un abogado, un economista, pero también un militar y un religioso. Eh, ¿Por qué un religioso? Como les conté, la idea es que hay como técnica de gobierno eh, un religioso, porque de ahí viene una legitimidad para impulsar medidas de gobierno. Religioso le diría al rey que hay que rezar, que hay que hacer una procesión alrededor de la plaza, de los cultivos, tirar agua bendita en los cultivos para que la próxima cosecha sea mejor. Digo, un absurdo, ¿no? Y el militar le propondrá al rey partirles un garrote en la cabeza a los productores para que no vendan caro y este, para que produzcan más. Ahora, dejemos estos dos ejemplos que parecen absurdos por medievales, aunque ojo, la historia siempre es circular y nunca ninguna práctica del gobierno se olvida para siempre. La historia está llena de ejemplos, como si fueran que las modas vuelven, ¿vieron? Incluso en gobiernos actuales que combinan formas de gobierno, prácticas de gobierno de orden religioso, militar, jurídicas, económicas. Esto es un punto importante, ¿vale? Digamos, yo les diría que escuchen los discursos de los presidentes en estos días, en épocas de pandemias y demás, y van a escuchar ecos de propuestas de otros tiempos. Pero bueno, volvamos al rey. Digamos que el rey le hace caso al asesor abogado. ¿Nosotros qué le proponemos? Naturalmente le proponemos un montón de regulaciones, precios máximos de la cosecha, medidas para prohibir el acaparamiento de la cosecha, obligar a los comerciantes a vender cuando nosotros queremos, para aumentar la oferta, etcétera. Supongan que el rey contrata ahora a un joven economista y le pregunta a este economista qué onda lo que propuso el abogado, este código entero de conducta para los agricultores, todo para superar la escasez. Bueno, el economista lo que le va a decir es que está todo mal, que todo eso es contraproducente, que ponerle precios máximos a los productos lo que va a provocar justamente la quiebra de los productores, porque quizá el precio de venta, el precio máximo que fijó el gobierno es más bajo que el costo de producción, con lo cual no va a ser negocio producir.
Si quiebra el productor, la cosecha va a ser peor la que viene. Además, si el precio de venta es barato, el incentivo que puede tener el productor para producir más no lo va a tener. En todo caso, va a intentar vender o sembrar otra cosa diferente a lo que está tan regulado. Y tampoco va a atraer a otros productores. A lo mejor, si el precio estaba alto, otros productores iban a decidir producir eso que era escaso y que tenía precio alto. Pero si el precio está regulado y tiene un tope máximo y no da ganancia, nadie se va a acercar a producir eso. El resultado de las medidas propuestas por el abogado iba a ser en todo caso una peor cosecha en el ciclo posterior. Lo que había que hacer, propondría el economista, es dejar que los campesinos hagan lo que quieran con esa cosecha escasa. El rey, supongo yo, o el abogado saltará y dirá, pero eso implica seguramente subir el precio del trigo y que menos gente lo pueda comprar. Se va a morir gente. El economista le responde, ok, está bien, pero pasa lo que yo conté. Otros campesinos se van a apurar a producir trigo porque el precio está alto, van a mudarse, van a migrar de producción y al acercarse más gente para producir lo mismo va a aumentar la oferta. Si aumenta la oferta, se supera la escasez. Y si el precio sigue alto, seguramente en la próxima cosecha van a producir más porque el incentivo de ganar más plata es el principal alimento para superar la escasez. El abogado queda con la mano arriba diciendo, pero se muere gente. El economista le dice, sí, pero solamente por un tiempito. Bueno, se trata de formas alternativas de regular el comportamiento humano en materia económica. Ahora, este nuevo cambio introducido por la ciencia económica no es que son diabólicos. El abogado le fijaba precio máximo a la cosecha iba a ser siempre cada vez menor la cosecha, con lo cual la escasez no se superaba nunca. No es que el abogado es bueno y el economista es malo, ¿no? Es un absurdo. Decía, estas formas de regular una escasez, ¿se puede aplicar a otros fenómenos sociales? El abogado, el economista, el cura y el militar. Sí, claro. Por ejemplo, con una peste. La respuesta del asesor economista es otra vez opuesta a la del abogado. El abogado, ¿qué propone? Otra vez, regular mucho. ¿Cómo? Estableciendo normativas que prohíban la circulación, que la gente se quede en sus casas, que nada se mueva. Permisos para movernos, una declaración jurada firmada por los patrones. Los militares van a poner el toque de queda, el estado de sitio, el que pase caminando después de las 8 de la noche le parten un palazo. Y hay historias de que un funcionario en la Edad Media, por ejemplo, durante ciertas epidemias, pasaba casa por casa golpeando la puerta y tomaba lista de aquellos que quedaban vivos. Toque de queda, estado de sitio, digamos. Todo ese estado de emergencia, como ven, no hay muchas cosas nuevas ni muchas cosas viejas. Como abordar mucha tecnología, mucho celular, pero seguimos aplicando cosas de hace 1000 años atrás. ¿El economista qué propone? El economista dice que cada persona es el mejor juez para decidir si le conviene o no salir de su casa. Que el Estado decidiendo por todos no hace más que ocupar un rol paternal, autoritario y privándole a las personas de decidir por sí mismas, lo cual genera millones de problemas porque el Estado nunca va a poder saber lo que es mejor para cada uno. No tiene idea de lo que pasa en cada familia y la gente evalúa si le conviene salir a trabajar o quedarse en su casa en función de sus propios intereses. Ahora, yo me imagino la cara del rey o de un presidente actual cuando los economistas le dicen que no hay mejor solución que no hacer nada, que el rey o presidente no haga nada. Otra vez volviendo a la actualidad, si uno se pone a ver, hace unos días nada más, declaraciones de algunos presidentes muy liberales, influidos por economistas muy liberales, uno ve que decían, bueno, que la gente circule. La economía es más importante que, que una gripe fuerte que pueda matar un porcentaje de población a lo mejor un poquito más alta que la gripe del año pasado. Es un pensamiento parecido al que yo les acabo de exponer de los economistas. Igual no es tan simple, ¿no? Porque la economía política desarrolló a lo largo de 2 siglos un montón de modelos para predecir el comportamiento humano, reglas económicas, leyes económicas, que bajo la idea de libertad y algunos éxitos, pero también, digamos, empujado, ¿no? Patrocinado por Gran Bretaña, que era la principal potencia mundial. Estas ideas, quiero decir, eran patrocinadas por una potencia mundial, con lo cual tenían mucho peso porque eran difundidas, era una especie de Hollywood
que te aporta sus pautas culturales a todo el mundo. Bueno, decía que empujados por la legitimidad de la principal potencia mundial, Gran Bretaña, de la época, este liberalismo, esta idea de la economía política ganó mucho prestigio y legitimidad. Ahora, me gustaría ahora cambiar el coso y hacer avanzar el power y hablar de la economía política como ciencia en sí. Eh, dijimos, desarrollo de un conjunto de técnicas de estudio con la idea de predecir el futuro, de predecir la realidad. Pero básicamente lo que se propone como ciencia de la economía política es explicar fenómenos sociales, el comportamiento humano y observar reglas, ¿no? Repeticiones. Para poder predecir tengo que ver si todos hacemos más o menos lo mismo, el famoso método inductivo. A partir de un montón de experiencias particulares, inducir una regla general. Todo eso para qué? Para poder interpretar la realidad que no es abarcable por todos nosotros. Siempre tratamos de captar de la complejidad del mundo económico un recorte, una muestra, un fragmento, hacer estadísticas y de esa forma poder predecir, por ejemplo, qué pasa si yo pongo un billete de 100 pesos o de 1000 pesos en el piso. Si yo puedo estandarizar que el 90% de la gente va a hacer lo mismo frente a ese billete, puedo partir de ahí, el método inductivo, de lo particular a lo general, predecir el comportamiento humano del 90% de la gente frente a un estímulo económico, siempre y cuando no haya un policía mirándolo. Ahora, a partir de ahí puedo hacer teorías. Le puedo vender al rey que lo que yo digo funciona y puedo predecir el futuro, pero eso es real, funciona tan simple como eso. Ese 90% que se agacha a juntar el billete, ¿es igual en Argentina? ¿Es igual en Catamarca? ¿Es igual en Finlandia? ¿Es igual de día o es igual de noche? ¿Es igual entre gente joven que con gente más adulta? Digamos, hoy la tele, uno prende la televisión y está lleno de economistas prediciendo el futuro, panelistas que se enojan y critican a los gobiernos porque regulan demasiado y dice que va a pasar tal o cual cosa. Bien, pero ahí quiero que veamos, que nos detengamos en dos cosas particulares. Los abogados, en general, no queremos que la gente sea buena. Estamos más preparados para establecer por escrito lo que cada uno tiene que hacer. Fuimos felices, por decirlo de alguna forma, cuando había que escribir los reglamentos de los colegios militares, de los conventos en los cuales, desde que la gente se levantaba hasta que se acostaba, hora por hora, los abogados establecíamos una especie de minuto a minuto de lo que tenían que hacer las personas. Por supuesto que, desde ese punto de vista, somos más controladores de esta idea de que las personas requieren este, que le digamos que tienen que hacer. Mientras tanto, los economistas lo que dije fue que piensan más en función del beneficio social derivado de la libertad. Que a las personas nos hace más felices también poder decidir por nosotros mismos. Que el principal motor del crecimiento y la riqueza, de superación de la escasez, es el ánimo de lucro. Levantarme a la mañana para ganar más plata. Ahora, ¿qué pasa cuando esas reglas de la libertad propuestas por los economistas llegan y se enfrentan en materia del mundo laboral, del cuidado del ambiente o de la seguridad social? Ahí la libertad implica también, cuidado, el desmantelamiento de pisos de derechos mínimos, sin los cuales desaparece el salario mínimo, desaparece la ley de contrato de trabajo, desaparece todo un montón de protecciones que terminan haciendo que en una relación entre dos personas lo que se imponga sea la ley más fuerte. Y en ese punto el derecho opera ahí sí como una especie de dique de contención frente a presiones del poder, de los dueños del capital, por amplificar esa libertad. En oposición, si pusiéramos también, hay que ver que si pusiéramos una ley que dice que seamos todos ricos y que queremos todos casas de veraneo frente al mar, eso tampoco podría hacerse, porque eso implicaría disponer de una riqueza que no existe. Con lo cual esa relación entre economía y derecho, entre norma y riqueza es compleja. Dejamos acá, hacemos pausa y pasamos al tercer video.